Estamos en la tutoría del módulo 3A del jueves 25 de septiembre, semana 7, primera parte. A ver, voy a compartir. Bueno, esta Dale. semana, Brenda, qué semana, ¿eh? Sí. Con esta semana vamos a finalizar este eje de Guerra y Paz. Todo lo que vimos, ¿no? En Guerra y Paz. Un montón de cosas. Acuérdense de los malones, las cautivas, el Sí, Guernica, ¿no? Lo que acabamos de ver de las vanguardias. Y acá nos parecía que no podía faltar un poco de cine en nuestro módulo. ¿Con este personaje lo conocen? Carlita Chaplin. Chaplin. Sí. ¿Han visto alguna película de Charles Chaplin en su vida? Ay, creo que sí, pero hace tanto que ni No me sé si acuerdo. completa, pero por lo menos fracciones sí. Muy bien. Súper, súper recomendable. En este momento les recomiendo ver películas de Chaplin muy divertidas. En este caso, como estamos en el eje de repás, elegimos El Gran Dictador, que es una de las obras que más éxito tuvo de Chaplin. Tiene la particularidad de tener sonido, que las películas de Chaplin ya saben, ¿no? Que eran mudas, pero él Sí. vivió la transición que vivió el cine. En 1930 llega el sonido al cine y él vive esa transición. Muy Realmente es traumáticamente la vive igual. muy traumáticamente como todo el cine, Sí. porque la llegada del sonido cambia todo. Imagínense que el cine mudo tenía sus códigos, sus formas, su tipo de actuación. Y cuando llega el sonido, esos actores que estaban acostumbrados, esos directores mismos, a las películas mudas, tienen que incorporar el sonido, que es un avance tecnológico, buenísimo, ahora las películas se pueden escuchar. Pero bueno, ese pasaje, las estrellas del cine mudo les costó mucho porque no estaban acostumbrados al sonido y tal vez sus voces no eran aptas o no les salía. Eh, en el cine mudo las expresiones son muy importantes, muy grandilocuentes, y bueno, cuando aparece el sonido tal vez eso ya queda raro. Claro, cambia todo, ¿no? Cambia Cambia todo. el modo de pensar la trama, el modo de pensar los gags. En el caso de Chaplin, que era alguien que todo el tiempo estaba pensando en los gags, que son como las partes graciosas, ¿no? De la comedia, em, Sí, y el modo de actuar. Sí, él tiene como una maravilla corporal espectacular y que vieron que el cine mudo es actúan y después aparece una placa donde dice la línea que está diciendo, escrita. Entonces esa dinámica era el gag y después la placa escrita. Y ahora ya cambiaba, podían hablar. Bueno, entonces está dentro de esa transición. Y otra particularidad que tiene esta película, El Gran Dictador, es que es una de las pocas películas sobre Hitler. Él interpreta, ¿no? A Hitler, por eso se llama El Gran sí, Dictador, pero que no está adscrita al régimen nazi. Y hacemos esta aclaración porque en el nazismo como propaganda política se produjeron un montón de películas que trataban la temática, pero justamente como para propagandear el nazismo y para conseguir más adeptos, como un medio de propaganda. En cambio, esta película es todo lo contrario, es una burla a este personaje de nuestra historia tan particular. Y también tiene de particular que Charles Chaplin, vieron que tenía su personaje siempre es el mismo. En todas las películas mudas, él El siempre hace el vagabundo. mismo personaje, del vagabundo, de Chaplin. En cambio acá no, encarna a otro personaje. Y en esta imagen, este fotograma que elegimos, es muy particular porque él está ahí como jugando con el mundo, ¿no? Como si fuera un globo. sí, sí. Y es una escena Y la bastante escena es muy graciosa. buena, después mírenla, no sé si la tenés, subimos un fragmento, Sí, la subimos porque en es lo como que un globo, sigue. entonces él juega, ¿no? Entonces es como un personaje, es como un Hitler muy em, clownesco, pero a la vez Claro. es como bastante tétrico, ¿no? Porque como que representa en esa cuestión más clownesca o absurda una metáfora de lo que en ese momento se lee, ¿no? Y de lo que, bueno, consideramos la gran mayoría que hace Hitler, que es como jugar con ese mundo, ¿no? Entonces jugar Sí. malamente, ¿no? Em, Así que bueno, sí, muy, muy icónico. Y también lo Y elegimos, perdón, porque
¿Vieron esto de tratar la guerra, el horror? Bueno, también a través de la comedia, Ah, ¿no? bien, También, claro. ¿no? Como, Vimos el Guernica, vimos el grito, ¿no? El drama. Quiero ¿se decir, acuerdan que también es habíamos dicho interesante. cómo representar el horror, ¿no? ¿Cómo se puede representar? ¿Cuáles son los límites? Y bueno, acá tenemos una salida distinta, ¿no? Como no solemne, no dramática, no el niño de pijama rayas, que bueno, Ujú, o no sé, o la lista de Schindler, no sé, las grandes claro. películas sobre el nazismo y sobre el genocidio en particular, sino, bueno, esto, ¿no? Como una salida como más desde el humor, sin por eso banalizarlo, ¿no? Que es lo más Ujú. difícil de lograr, ¿no? No, banalizar me refiero como a minimizar, ¿no? Minimizar el horror, porque el horror está. En esta película, Como además, las películas de La vida es bella también, los papás hacen como un juego para el hijo, para que no, como para claro. hacerlo Ah, yo dije el niño Perfecto. de menos. pijama rayas y quise decir la vida es bella, porque de hecho no vi el niño de pijama rayas, me confundí. Ah, claro, quise decir la vida es Claro. bella, Mónica. Sí, Perfecto. sí, Es sí, otro muy ejemplo bien. de tratar una temática terrible a través del humor y cómo también nos podemos reír de eso, ¿no? Permitirse a uno reírse del horror, pero en realidad uno haciendo esa reflexión, la reflexión profunda es una crítica, ¿no? Obviamente al nazismo esta película. Por eso es tan interesante. Mari, perdón que te No, no, y interrumpí. decía que Chaplin hace dos personajes acá, porque hace de Hitler y también hace de un barbero, bueno, que se tiene que esconder, porque en realidad es muy interesante la película, es muy interesante, porque él hace de un barbero que, bueno, que está pasando la guerra, ¿no? Y está muy mal, y el pueblo donde él vive, obviamente, es un poco asediado por los nazis, pero él tiene cierta protección porque las vueltas de la vida lo llevan a que él le salva la vida a un aviador nazi, ¿no? Entonces le salva la vida y entonces es como que era una especie, era alguien de rango, de jerarquía, entonces es como que ese tipo da la orden de que lo dejen tranquilo a él. Entonces, bueno, él está ahí queriendo conquistar a una chica, qué sé yo, y un día, no sé qué pasa con, no me acuerdo ahora, pero pasa algo con este que lo protegía, este nazi que lo protegía, y entonces, bueno, asedian un poco el lugar y él tiene que escapar y bueno, después lo toman preso y lo confunden con Hitler, ¿no? Algo así pasa en algún momento y es todo muy disparatado. Pero bueno, véanla, véanla. Sí, sí, está buena. Esta o cualquiera de Chaplin. Si nunca vieron una película de Chaplin, buscan en Bueno, YouTube vean un Luces en la ratito. ciudad. A mí me encanta Luces en la ciudad. Es terrible la película, pero bueno, es buena, es muy buena. Sí, Eh, o Tiempos Modernos, o bueno, El tiempos modernos, Pibe, claro, hay varias. hay varios. Pero sí, si no lo Sí. vieron, véanlo un ratito. Bueno, sigamos. Sigo. En realidad era para presentar el tema. Nos recopamos hablando de Chaplin. Claro, Ve que porque está la bueno, escena acá. ahí está. A Mira ver, esta la pongo un escena. poquitito sin sonido, total es música lo que creo que hay. Eh, Sumido, ninguna acción se atrevería. Ajá, como para que vean. está como empezado acá. A ver, pero no sé si se puede. No, pero si está en YouTube me van a dejar reproducirlo. Supongo que sí. ¿Querés que lo ponga con sonido? Sí. Ok, Mm, a lo ver, escuchamos un ratito. Desde ahí, si querés. esperen. Total, uno se Eh, imagina lo que está pasando. ahí voy. Igual creo que se escuchaba. ¿En serio? Sí, Ah, creo. esperen. Ay, Mm. se me colgó el mouse. Esperen un cachito. Ay, se me colgó. No puedo usar la. Ay, no me dejó tildar la opción de Ahí compartir está, está, pantalla. tranqui, tranqui. Ahí está. No, a ver, yo lo escuché. ¿Se escucha? ¿No? No, no se escucha. No, no sé cómo escuché. No, porque Ahí, sabes que no me dejó ¿Qué poner la fue? opción de.
De compartir con sonido. Sí, como que se me colgó todo. Ahora sí, ahora sí. Esperen, ahí voy. Sí, Ahí, pero era esa la escena. Para Y que no lo vean puedo. un poquito. Saben que subo el volumen. Bueno, así que empezamos por entonces Chaplin y ahora les presentamos esta imagen porque no hemos analizado mucho fotografía. ¿Qué les parece que es esta imagen? Una bomba atómica. Perfecto. Y que más allá de saber qué es la bomba atómica, ¿qué les parece la composición? ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? Ah, no se ve Tremendo, completa, como que es tremendo. O sea, como que es tremendo. ¿Algo más? Si la miráramos así fríamente no supiéramos lo que es, ¿no? ¿Vieron el detalle que tiene la fotografía, ¿no? Que es en ah, blanco y negro, sí, el hongo que se genera arriba, em, Las luces y las sombras, las luces y las sombras, ese detalle que tiene el humo en el medio, como que separa. que separa en dos, ¿no? y a Eh, la vez como que si fuese un remolino o algo así, como que a la vez gira también. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las fotografías que tienen ese poder de capturar un instante? Ese Sí, instante, es eso, es ese momento donde estalla todo, ¿no? Y esta imagen, a mí siempre me gusta analizarla porque como imagen es una belleza la imagen, ¿no? Es Pablo interesante dice acá el enfoque sí, y el efecto del el humo. efecto del humo, el enfoque, la manera, ¿no? En el que se mezcla ese fondo con esas especies sí, de nubes, de humo. Es una imagen interesante que retrata el horror, sí, porque ¿sí? Pero desde la fotografía uno la podría fotografía es describir linda, pero sí muestra el horror, que es el una bomba. horror de la explosión de una bomba y lo que nosotros sabemos que eso genera, ¿no? Pero si hablamos solo de la fotografía, entonces esa Claro, pero porque dicotomía, sabemos de lo que hablamos, pero si no supieras, no lo dirías verías. qué maravilla, ¿no? Como Es el fondo que, del mar, por ponele. ejemplo, cambia Es todo. hermoso si lo Bueno, cambias eso, exactamente a eso. otro Por eso contexto. y lo ponemos como ambivalencia, como mismo con lo de Chaplin, ¿no? Como el humor nos hace reír del horror y como una imagen hermosa también muestra el horror. Entonces, como no solamente la solemnidad del arte puede tratar estos temas tan terribles, sino que pueden haber diferentes enfoques, ¿no? También entra lo bello, también entra el humor, eh, como para ver la complejidad, ¿no? También del tema y de ciertas libertades que nos ofrece el arte, como la posibilidad de reírnos de esto, ¿no? O de que y podemos hacerlo, porque el arte nos ofrece esta libertad de poder decir qué hermosa imagen. Eh, donde obviamente está la moral, pero uno en el arte también quiere, o es un espacio más de libertad. Y qué loco Eh, poder capturar el momento justo. Ese justo momento, ese sí, tal momento. cual. Porque un instante después la imagen es otra, ¿no? Sí, Ya el humo desapareció y está todo devastado, es ese momento. Y ese ángulo y bueno, nada, es hermosa la imagen. Bueno, sigamos. Hay dos poemas acá para leer. Hoy estamos muy poemas, pero ya les va a tocar la Estamos narrativa. poéticas. Ya les va a tocar la narrativa. Todos los ejércitos son iguales. El autor es nada más y nada menos que un gran escritor norteamericano que se llamó Ernest Hemingway. Dice, todos los ejércitos son iguales. La publicidad es fama. La artillería hace el mismo viejo ruido. El valor es atributo de los muchachos. Los viejos soldados tienen los ojos cansados. Todos los soldados escuchan las mismas viejas mentiras. Los cadáveres siempre han atraído a las moscas. Leemos los dos y después comentamos. 6 de agosto.
Este es de Tanshiki Toge. Ya se imaginan por dónde viene el autor, ¿no? Mm. ¿Podemos olvidar ese destello? Súbitamente 30.000 desaparecieron en las calles, en las profundidades despedazadas de la oscuridad. Los alaridos de 50.000 se desvanecieron. Cuando los remolinos de humo amarillo se dispersaron, edificios se quebraron, puentes colapsaron, trenes repletos se detuvieron calcinados y una interminable acumulación de escombros y brasas. Hiroshima. Poco después, una línea de cuerpos desnudos caminando en grupos, llorando con la piel colgando como harapos, manos en pechos, pisando materia cerebral desmoronada, ropa quemada cubriendo caderas. Cuerpos yacen en el suelo de la procesión como estatuas de piedra de Giso, dispersos por doquier, en las orillas del río, tirados uno encima de otro, un grupo que se había arrastrado hacia una balsa atada, que también poco a poco se transformaron en cadáveres bajo los abrasadores rayos del sol y bajo la luz de las llamas que atravesaron el cielo del atardecer, el lugar donde madre y hermano menor fueron prensados vivos, también fue envuelto en llamas y cuando el sol matutino brilló sobre un grupo de colegialas que habían huido y estaban tiradas en el piso de la armería, sobre excrementos, sus vientres hinchados, un ojo aplastado, la mitad de sus cuerpos en carne viva, con la piel desollada, sin pelo, sin poder decir quién era quién, todo había dejado de moverse. En un estancado, ofensivo olor, el único sonido, las alas de las moscas zumbando alrededor de las basínicas metálicas, ciudad de 300.000. ¿Podemos olvidar ese silencio, en esa quietud, la poderosa atracción de las cuencas vacías de las esposas y niños que no regresaron a casa, que nos desgarró el corazón? ¿Puede ser olvidado? Bueno, dos poemas muy diferentes, ¿no? Sí. El primero, ¿qué opinan? Muy breve. Me parece que primero define un poco la parte de la guerra, de que mandan a la guerra a chicos jóvenes, que los viejos están como cansados, los soldados viejos. Y el otro describe más el horror del posguerra. Mm. Ujú. El segundo habla de algo puntual. Claro, ¿Qué es lo puntual? la bomba de Hiroshima del después, lo que dejó. Exactamente, Ok. ¿no? O sea, el primero habla de la guerra en general y homologa Sí. o iguala, si se quiere, a todas las guerras y los ejércitos. Como no importa de aquí y de allá, la guerra, esa cuestión de la guerra como lo cruel de la guerra, independientemente de dónde sea y de quién. Y el segundo, ¿no? Por eso es el título, todos los ejércitos son iguales. Piensen que estamos leyendo traducciones igual, ¿eh? Nada está escrito en español original. Y la de 6 de agosto claramente es la fecha, ¿no? En la que el bombardeo a la ciudad de Hiroshima sucede y describe la escena a lo Picasso, ¿no? A lo Guernica de Picasso, describe esta escena cruenta, cruenta, terrible, de lo que genera una bomba atómica. Piensen que fue la Sí. única vez en la historia en donde se arroja una bomba atómica y deja estas secuelas. Secuelas que van a durar millones de años, ¿no? No millones, pero miles de años. O sea, ¿cuánto va? Miles, estoy siendo exagerada. Cientos de años, ¿sí? Desde que se tira esta bomba, que es lo que hace finalizar la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy ha dejado dos ciudades totalmente afectadas por la radiación y todo, ¿no? Tanto las tierras como los seres humanos. Entonces, describe esa escena, ¿no? Muy terrible Sí. y casi no hay puntos. Fíjense que está toda, no podemos analizar tanto la sintaxis, yo analizaría el encabalgamiento, pero no se puede analizar tanto porque como es una traducción del japonés, porque el que la escribe es un autor japonés, acá abajo en las claves vamos a hablar de eso. Primero hablemos de la fotografía, no sé si ya hablaste acá, no.
Sí, ya hablé, pero puedo sumar solamente estas dos tipos de lectura de una fotografía, que se habla de la denotación y la connotación. Cuando uno ve es un poco el ejercicio que ya hicimos juntos, pero les cuento. Denotación es ese primer estadio donde uno fríamente describe lo que ve. ¿Sí? ¿Qué veo? ¿No? ¿Cómo es el encuadre? ¿Cuáles son los elementos que componen esta imagen? Si hay objetos, personas, poses, espacios, como es la iluminación, los colores. Eso es lo que la imagen denota. Eso que hicimos nosotros, que dimos, bueno, acá vemos que está partida en dos, que hay humo, espacios de sombras, ¿no? Eso es una primer lectura, que es la denotación, que uno la tiene que hacer, más allá de lo que la imagen represente, ¿no? ¿Por qué el fotógrafo eligió ese encuadre? ¿Qué me pasa con los elementos? ¿No? ¿Cómo están distribuidos? ¿Por qué me parece que es interesante esa elección en ese momento preciso? Y después, tal vez una capa más profunda de lectura es la connotación, que es un segundo nivel de análisis donde decimos, bueno, ¿qué significa esta imagen? ¿No? ¿Qué pretende decir? ¿Qué me comunica? ¿Qué me hace pensar? En el nivel simbólico es qué simboliza, ¿no? Ahí decimos, bueno, la imagen connota esto, ¿no? Lo terrible de la guerra, ¿no? Pero vieron cómo son dos niveles, entonces digo, para cuando analicemos imágenes que pueden ser fotografías o otro tipo de imágenes, siempre es interesante hacer esa diferencia, porque uno en general se va quizás a la connotación, ay, significa esto, ¿no? Bueno, pero está bueno pensar cómo lo hace, cuáles son los elementos del lenguaje fotográfico que están puestos en juego, y piensen que en el arte, y en la fotografía también, hay decisiones que toman los artistas, ¿no? ¿Cuáles serían las decisiones en la fotografía? Bueno, eso que está marcando Mari. ¿Cuál es la composición? ¿Dónde ubico la cámara? ¿Me acerco, me alejo? ¿No? ¿Me pongo un lente que me acerca, un lente que me aleje? La capto en movimiento, la hago a color, la hago en blanco y negro. Esas decisiones son decisiones artísticas que después connotan un significado. ¿Sí? Pero uno cuando nosotros estamos puestos desde el lado del espectador, de un espectador crítico que va a analizar una fotografía, bueno, es interesante hacer estos dos tipos de relectura. Entonces ahí está el ejercicio de hacerlo con la foto de la bomba, ¿no? Estos dos niveles de análisis que ya lo hicimos juntos. Mari, vamos con los poemas. Bueno, acá yo hablaba un poco del encabalgamiento, ¿no? Mostraba un poco lo que significaba, pero no sé si quería ir un poco a los autores y los Dale, contextos. dale. Hemingway es un escritor norteamericano, ¿no? Muere en 1961, más o menos de la primera parte del siglo XX. Una de sus aristas se relaciona con haber escrito sobre la guerra, es decir, y me interesa este dato. Durante la Primera Guerra Mundial estuvo a cargo de la conducción de una ambulancia para la Cruz Roja en Italia. ¿No? Esto no es menor. Y por otro lado, trabajó como periodista y corresponsal de Guerra Civil Española como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, trabajó como periodista en la Segunda Guerra y manejó una ambulancia en la Primera Guerra. Es muy, muy interesante la vida de este escritor, ¿no? Porque sus cuentos van a estar atravesados por los efectos de la guerra, los efectos de la guerra desde cualquier rol, ¿no? Bueno, ganó un premio Nobel y obras muy famosas, Muerte en la tarde, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, El viejo y el mar. Y tiene unos cuentos muy lindos que se llaman Las aventuras, no sé si se llaman Las aventuras, pero algo de las historias de Nick Adams, que Nick Adams es un personaje que son cuentos que están desde que es pequeño hasta que crece, y hay muchas escenas en donde él es un escritor que tenía una técnica muy especial para escribir cuentos que se llama la técnica de la punta del iceberg. Entonces, la punta del iceberg es como un cuento en el que uno lee y parece que no pasa nada, pero que si se lo pone a analizar muy en profundidad, hay como ¿vieron el iceberg? Que se ve una puntita chiquitita en el mar, pero abajo es gigante. Bueno, esa es la técnica de la punta del iceberg. Es decir, parece un cuento superficial porque lo que pasa es muy sencillo, escrito de una manera muy sencilla, casi no usaba metáforas, no usaba frases enroscadas, tenía una escritura en inglés, ¿no? Una escritura muy simple, pero hacia abajo
hacia todo, hay una profundidad significativa muy importante. Y en estas historias de Neil Adams hay muchos cuentos con la pesca, ¿no? Donde él pesca, las cosas que piensa, lo que le pasa, como la pesca como un momento terapéutico para calmar los efectos de la guerra, cuando Nick ya es más grande, ¿no? Entonces me parece que eso es algo interesante para decir de Hemingway. Del autor japonés no puedo decir mucho porque no lo conozco tanto, pero sí podemos leer esto, ¿no? Que a partir de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki surgió en Japón un nuevo género denominado Genbaku Bungaku, que se traduce como literatura de la bomba atómica. Es muy loco esto. Fue escrita por los Ibakuya, término que quiere decir persona bombardeada, o sea, terrible, porque y alude a los sobrevivientes del desastre. O sea que este poeta que escribe es una víctima. Se trata de testimonios directos en los que se narra el horror, por eso es tan cruento el poema, ¿no? Ahí vemos que no hay una distancia, que experimentaron miles de personas detallando el dolor provocado con armas de destrucción creadas por el ser humano. Entonces, Toge es un poeta destacado de esta corriente y en 1951 publicó los poemas sobre la bomba atómica que ganó una gran fama y dicen que fueron grabados estos versos en un monumento del Parque Conmemorativo de Hiroshima y murió a los 36 años por consecuencia de la radiación. Ujú. Es terrible. Acá Pablo en el chat suma un dato que parece que hubo una película del Viejo y el Mar. A mí también me suena que hay una película del Sí, Viejo y sí, el Mar. No sé, ¿la hay viste, Mari? sí, Ah, sí, no la vi. ¿Sabes qué? Me parece que sí la vi. Yo sé mira, que, yo leí la sé que novela. existe, claro. No, leí la novela, pero tengo la idea de que tengo el rostro del señor, por lo tanto, no sé si es mi imaginación o es la del cine, pero creo que sí. Así que bueno, Muy sí, bien, Pablo, eso es un buen ejemplo de transposición, por ejemplo. claro, porque todo el tiempo con estos escritores tan icónicos, en general siempre hay películas así como, es como Orgullo y Prejuicio, vieron que hay como ya tres, Claro, cuatro versiones de Orgullo y sí, Prejuicio. me encantan, me encantan. Sí. Eh, bueno, después dice, vamos a leer la actividad, así vamos avanzando. ¿Cuánto me quedó? Me apareció, me quedan 8 minutos. Bueno, ya me había aparecido el cartel y me había olvidado. Creo que llego a explicar esto. Dice, Dale. elegí analizar el fragmento visto sobre el film El dictador o la fotografía de la bomba atómica, ¿no? De la bomba. O sea, o eligen el film o eligen la fotografía. Luego escribí un comentario sobre la obra elegida en este foro, teniendo en cuenta las preguntas disparadoras en la sección de vivencias que te volvemos a compartir acá, ¿no? Entonces obviamente no tienen que hacer los dos. Acuérdense que responden en el foro solo el que eligen, ¿ok? Punto 2. Sí, Elegí uno de Sí. los poemas y escribí en este foro, es un segundo foro que van a usar, un breve párrafo que explique tu interpretación del poema e incluí cómo aparece el yo lírico, ¿no? Porque yo salteé estas claves que habla sobre el yo lírico acá, pero léanlas, ¿sí? Para poder hacer la actividad, obviamente repasen todas las claves, no se queden solo con nuestra clase porque piensen que es bastante contenido el que hay y no llegamos a hablar de todo porque si no estamos 1000 horas, pero me parece que lo tienen ahí para leerlo tranquilos, ¿sí? Bueno, ¿alguna Bueno, pregunta? ha sido un montón de material el que vimos hoy. La verdad, me imagino que ahora estarán agotados, pero si tienen alguna pregunta o algo que compartir, vamos bien. Yo quiero hacer la aclaración de que hay un grupo en este módulo que solamente tiene que aprobar disciplinas artísticas y entonces todo lo que tiene que ver con contenido llegamos hasta acá. Y la semana que viene vamos a tener la última tutoría de cierre solo conmigo. Así que los que estén en ese grupito sepan que vamos a tener una tutoría que va a ser más para hablar de cómo va a ser el final o el coloquio final. Y ahí Una nos pregunta. dividimos. Sí, también. Eh, Esto de estas actividades que serían de lengua y literatura, esas tenemos que hacer, los de
disciplinas artísticas también? Sí, sí, porque estas 7 semanas las pensamos también como un conjunto arte, literatura, como vimos, está súper relacionado. Así que hasta la actividad 7 sí. Son 7 Ah, está actividades bien, que los de disciplinas artísticas tienen que completar. No la parte de inglés, pero realmente esto de bien. los poemas está tan vinculado al arte también que sí, que hagan todas las actividades y la semana que viene no van a tener que hacer ninguna actividad, solo van a tener una tutoría conmigo de cierre y que les voy a contar un poco cómo va a ser el final. Y ahí nos separamos y nos quedamos solo con los del módulo 3A hasta el final. ¿Está bien? Bueno, genial. Quería aclarar eso. Bueno, El suerte miércoles, con las tareas. Sí, el miércoles Le nos hablamos de encontramos, Perdón, ¿no se sí. escuchó qué? el Le ha- miércoles nos Habla encontramos. Mayra, profe. ¿Le hago una consulta? Sí. Sí. ¿Cómo se sabe si estamos en ese grupo, en el grupo que dice usted, o seguimos hasta el final? Ya te digo, ya te digo, porque lo tengo Mientras les hago en... una pregunta, mientras Bren busca, una cosa que estuve notando ahora es que me pareció que hoy se conectaron más que el miércoles. ¿Fue por el día o por el horario? No, fue una casualidad. El, No, el yo por el miércoles, día, profe, Perdón, primero Maida y después Damián, así no se superponen. el miércoles pasado, ¿no hubo clases por el tema de la marcha o no? Claro, no, sí, la semana pasada y ayer hubo solo inglés y la pasamos hoy por también unos temas laborales y de otra índole que tuvimos las profes. Entonces, Ayer hubo inglés excepcionalmente hicimos entonces. jueves, pero nos llamó la atención que me parece que desde la última vez hoy hubo más gente conectada y a mí me parece importante que puedan estar. Entonces preguntamos porque si bien no podemos cambiar el día, porque nosotros tenemos ya nuestros otros trabajos, pero sí podríamos empezar a las 11 la tutoría, si les parece bien, salvo los días que tengamos reunión en Uriburu y ese día volvemos al esquema de las 12. Tampoco son tan seguidas esas reuniones, entonces capaz que podemos hacer eso. A Sí, mí por mí Pablo, está no bien. me da lo mismo. ok, A mí entonces también. A Maida y ver, Sí, Damián, el Sí, miércoles, sí, porque yo bueno, tengo hoy tiempo. se me complica porque pido permiso un montón de claro. tiempo, porque tengo primero con el profe, Y, está bien que ya no tener y la Maida y prueba. Damián, igual es Sí, en un mi profe, caso, solo lo, estaría bien porque, perdone, porque tuve un cambio de horario laboral y ahora estoy a la